Arratsaldeon, ongi etorri Fernando Buesa Blanco eta Jorge Díez Elorzaren aldeko 23. inmemorian honetara. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este 23. inmemorian por Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez Elorza. De nuevo nos volvemos a ver en este espacio, aunque afortunadamente ya sin las restricciones que nos han acompañado en los 2 últimos años. Estamos aquí para recordar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y, como cada febrero, también a Fernando y a Jorge. Etaren terrorismoarekin mende erdi baino gehiagoz gertatu zenari buruzko egiaren bilaketa gerorako utzi ezin den lana da. Izan ere, milaka pertsonen biktimizazioa eragin zuen horrek. Jakitea da, egia argitzeko modu zehatza. Biktimek eta gizarteak berak euren zaurietatik osatzen hasteko eskatzen eta behar duten lehen manuetakoa. Buscar la verdad actúa como un mecanismo de recomposición de una comunidad rota por la violencia terrorista. Pero esta búsqueda de la verdad implica ser de verdad, revisar con honradez la vida y las actuaciones propias, lo que cada uno hizo y lo que dejó de hacer, así como abrir el corazón y la mente estando dispuestos a reconocer lo ocurrido. De ahí el lema de este año, reconocer para reconocernos. Como cada año sois muchas las personas y las autoridades que venís y arropáis con vuestra presencia a las familias de Fernando y Jorge, lo habéis hecho esta mañana también en el monolito. Ese calor y cercanía también nos lo dais las víctimas y las asociaciones y las fundaciones que venís de otros lugares para compartir con la Fundación este acto. Para comenzar, nos gustaría echar un poco la vista atrás y compartir con todos vosotros parte del trabajo que la Fundación ha llevado a cabo durante el pasado año. Jarraian beraz, Fernando Buesa Blanco Fundazioak 2022an egindako guztiaren laburpena ikusiko dugu. ...2022 ha sido un año intenso de trabajo en el que por fin pudimos volver poco a poco a la normalidad. Este es un breve resumen de todo lo realizado en 2022 por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Como cada febrero, celebramos el acto in memoriam en el Palacio Europa. Bajo el lema Verpisten, futuros arrebatados, vidas que emergen, recordamos a Fernando y Jorge y con ellos a todas las víctimas del terrorismo. Pudimos contemplar un emotivo diálogo como el que mantuvieron Sara Buesa y Eduardo Madina sobre lo que supuso ETA en sus vidas aquellos sendos febreros de 2000 y 2002. Era un martes lluvioso de febrero. Sí. Esta frase nos transporta a los dos a uno de los peores días de nuestras vidas. Era un martes lluvioso de febrero, el 19 de febrero de 2002. Sí, pero era un día normal, era un día de estos que crees que va a terminar como terminan todos los martes lluviosos de febrero y todos los días de tu vida, ¿no? Es verdad que era un momento especialmente difícil para los socialistas vascos, ETA, que llevaba ya mucho tiempo fijándose en nosotros, pero se había fijado especialmente en el Partido Socialista de Euskadi en aquel mes. Después de su paso en 2021 por Bilbao y Donostia, en 2022 la exposición Buesa, el valor de la palabra, el valor del compromiso, estuvo de nuevo en Vitoria y lo hizo en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo durante los meses de febrero y marzo. Para clausurar la exposición, organizamos un cineforum con el documental Asesinato en febrero. Durante el coloquio posterior pudimos contar con la presencia de José Antonio Díez y Marta Buesa, junto con el director del largometraje Eterio Ortega, moderado por Raúl López Romo. Posteriormente, la exposición viajó hasta Pamplona, donde pudo verse entre abril y mayo en el Palacio del Condestable. Finalmente, en diciembre, la muestra se exhibió en la sala de exposiciones La Casona de Amurrio.
En enero se presentó el libro Memoria de Cristina, de Vicente Carrión. En el acto intervinieron el propio autor, la editora del libro, Belén Fernández, además de Eduardo Mateo y Antonio Rivera. En mayo, y como fruto del 19º Seminario Fernando Buesa, se presentó la publicación editada conjuntamente con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, Trasterrados, dejar Euskadi por el terrorismo, que contó con la participación de Eduardo Mateo y Antonio Rivera, coeditores del libro, junto a Paloma Díaz Mas, coautora del libro, y el periodista Lucas Irigoyen. El libro se presentó también en junio en Sevilla, de la mano de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, y en Bilbao, gracias a la colaboración con Cultura Abierta. En junio tuvimos la ocasión de presentar junto a su autor, Joseba Ezeolaza, ETA, la memoria de los detalles. Un acto en el que estuvieron presentes Marta Buesa, prologuista del libro, y Eduardo Mateo. En julio, y en colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, se presentó Lecturas de la Violencia, un pasado presente, y en el que tomaron la palabra los coautores del libro, Izaskun Sáez de la Fuente y Javier Merino, y su coeditor, Luis Castells. Antonio Rivera moderó el acto. En septiembre se presentó en Vital Fundazioa Kulturunea la novela de Emilio Alfaro, Matar, Amar. El acto, presentado por Antonio Rivera, contó con la participación de Jorge Jiménez Beck, de la editorial Alberdania, la periodista Raquel Ecenarro, el historiador Chema Portillo y el propio autor de la novela. En octubre, y junto al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, presentamos Héroes de la Retirada, la disolución de ETA político-militar. En el acto intervinieron Faustino López de Foronda, miembro del patronato de nuestra fundación, junto a Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo, coordinadores del libro. Y por último, en noviembre, acogimos la presentación de la primera novela de Arturo Muñoz, Por un túnel de silencio. Antonio Rivera y la historiadora Virginia López de Maturana acompañaron al autor en este acto. En octubre, y junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, organizamos el 20º Seminario Fernando Buesa, bajo el título Justicia, Verdad y Convivencia. Un encuentro que sirvió para constatar que las instituciones trabajan en estos críticos asuntos, en muchas ocasiones en un ambiente poco sosegado y de confrontación. Cuestiones como la no prescripción de delitos de terrorismo, su posible consideración como crímenes de lesa humanidad y otras se apreciaron como muy difíciles de aplicar en el marco de la ley que rige en nuestro país. La principal conclusión del seminario fue que las bases de la convivencia futura de la ciudadanía vasca y de la superación de la violencia terrorista se ubica sobre todo en el ágora pública y no tanto en los tribunales de justicia. Por último, en 2022, presentamos un nuevo proyecto con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, dirigido a los y las más jóvenes. Mediante 3 breves vídeos y usando la técnica del videoscribing, quisimos dar respuesta a 3 relevantes cuestiones. ¿Qué es el terrorismo? ¿Cuál ha sido su historia en España? ¿Y cómo se puede deslegitimarlo? Estos vídeos, disponibles tanto en euskera como en castellano, y todas las actividades que desarrolla la Fundación, pueden verse en nuestro canal de YouTube, y también son accesibles desde el resto de nuestras redes sociales. Un medio que se ha convertido en un magnífico aliado para hacer llegar nuestro mensaje a todos los rincones posibles. La memoria de las víctimas, la deslegitimación del terrorismo, los derechos humanos y la educación en valores han sido y seguirán siendo pilares básicos de nuestro trabajo diario, junto con el recuerdo a Fernando y a su valiosa trayectoria por la libertad y la convivencia democrática en nuestro país. La muerte violenta de un ser humano, buscada deliberadamente por sus asesinos, es un acto radicalmente injusto. Nadie puede reclamarla o reivindicarla en nombre de ninguna causa política, porque el asesinato en modo alguno puede ser o considerarse un acto político. Por eso no basta solo con lamentarlo, no basta si al propio tiempo no se condena la mano asesina que le arrebató injustamente la vida.
Gogoan hartuz jabetu. Reconocer para reconocernos. Bajo este lema os hemos convocado hoy aquí. Y como cada año, Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación, nos va a hacer pensar y reflexionar sobre todo lo que ha supuesto el terrorismo en el pasado y cómo podemos afrontar el presente para tener un futuro sin odio y con esperanza. Sara, nahi duzunean. La vida se teje de pequeñas cosas que nos conectan y nos llenan de sentido. El olor de una flor, la caricia del sol, el ayedo en otoño, el cielo azul en un día de invierno. Correr por los caminos, ir al monte con los bastones de Aitayama. La ducha reparadora al final de un día agotador. Las conversaciones en torno a un café. Los abrazos envolventes, como los de Aita. La cerveza de los viernes, las risas con amigos, poner música en la cocina y bailar, cantar al son de la guitarra de Aita. Contemplar un cielo estrellado, las noches de verano, que lleguen las vacaciones y elegir libros para leer como hacía con Aita. Jugar con los niños, los encuentros familiares, disfrutar de una buena comida y un buen vino como lo haría Aita y brindar por la vida, preciosa e intensa, llena de color, vínculos y afectos. La vida que se abre paso y sigue adelante a pesar de todo. A veces bonita, a veces dura, pero siempre vida. Una vida, mi vida, que lleno con proyectos e ilusiones y que transito con amor, apreciando lo que tengo, disfrutando de mis seres queridos, creciendo y evolucionando. Una vida al mismo tiempo marcada para siempre por el zarpazo de la violencia. Por mucho que pasen los años, el daño permanece profundo e irreparable. Sigue intacto lo que amé de Aita, el recuerdo de nuestros últimos momentos juntos, el desgarro por su arrebatada, la huella de su ausencia. La herida que llevo conmigo es un abismo en el que habita el dolor y un vacío interior que acecha esperando a que baje la guardia para hacerse notar. Cada 22 de febrero me asomo al abismo y respiro el vértigo. El tiempo se detiene y me transporto a aquel martes lluvioso de febrero. Una fecha grabada para siempre por el asesinato de Aita y Jorge. ¿Sabéis que de los 365 días del año, 318 están señalados por asesinatos terroristas? Es un calendario negro del terror, en el que cada día es un recordatorio de vidas segadas de forma violenta e injusta, de sueños y proyectos de vida truncados, de personas con padres y madres, con hijos, familia y amistades que reviven su muerte y lloran su pérdida. Muchas víctimas, además, no han tenido verdad y justicia. Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. También víctimas del GAL que no han tenido acceso a una justicia efectiva y cuyos crímenes continúan sin esclarecer. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿De qué manera exactamente? ¿Quién lo ordenó y quién lo hizo? ¿Cómo fueron los últimos momentos de su vida? ¿Sufrió? ¿Quienes le asesinaron dónde están? ¿Estarán viviendo una vida normal, disfrutando de sus seres queridos? Hay preguntas desgarradoras que en muchos casos no tienen respuesta y atormentan la vida de muchas personas. Todas esas preguntas interpelan a los detalles crudos de historias concretas, a la frialdad del tiro en la nuca, a la inhumanidad del secuestro y la tortura, a la crueldad que se plasmaba en la vida cotidiana de tantas personas que miraban debajo del coche todas las mañanas, vivían escoltadas, veían su nombre pintado dentro de una diana, recibían insultos y llamadas amenazantes. Te vamos a matar. Personas a las que les quemaron el coche o destrozaron sus negocios.
que veían cómo la violencia invadía los rincones más personales de su existencia y convivían a diario con el miedo y la conciencia de su posible muerte. Y todo ello ante el desprecio, la indiferencia y el silencio de muchos de sus convecinos. Dice Joseba Zeolaza que en los detalles está la verdad del horror que vivimos. En los detalles el terrorismo pierde todo halo de romanticismo y de épica y solo queda frente al espejo la violencia desnuda, la falta de compasión extrema y la deshumanización más profunda, el trauma. La dimensión y la profundidad del daño que arrastramos es inmensa. Es un peso que lastra nuestra identidad, nuestra convivencia y el futuro para nuestros hijos. La verdad siempre está ahí, la veamos o no, la elijamos o no, nos espera eternamente. No podemos ignorarla. El conjunto de la sociedad tiene una deuda con las víctimas y un deber de reparar todo ese daño del que se fue parte o testigo. En las vivencias de todas las personas que hemos convivido con el terrorismo durante décadas hay fragmentos de verdad, infinidad de relatos que pueden ayudarnos a tejer nuestra memoria. Solo nosotros que lo hemos vivido podemos poner palabras y emociones a nuestra historia y transmitirla. El tiempo de contar y de vivir nuestro duelo es ahora. Una verdad construida de forma interesada sobre un relato político o ideológico, sin elementos éticos y compasivos, es un fraude. La búsqueda de la verdad es un camino que debemos recorrer con mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Implica cultivar nuestra sensibilidad para conectar con el sufrimiento, el nuestro y el que existe a nuestro alrededor. Y también estar dispuestos a movilizarnos para hacer algo por aliviarlo. La clave es tomar conciencia de la humanidad que compartimos. Euskadi es un país muy pequeño. Si habláramos entre cualquiera de nosotros durante 5 minutos, descubriríamos conexiones, lugares y personas en común. La historia del terrorismo se escribió en los portales, en las calles por las que paseamos, en los parques y en las plazas en las que nos encontramos. En nuestra tierra doliente he trazado una cartografía de sangre y fuego. Es una historia fraguada entre vecinos, familiares, compañeros de trabajo y de cuadrilla. Todos estamos interrelacionados. Nos unen vínculos de interdependencia. En ocasiones, vínculos positivos y en otras dolorosos, pero todos nos relacionan. Estamos hechos de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la nuestra y que vamos cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero nos hacen ser quienes somos. Pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Aunque cada uno somos dueños de nuestra vida y elegimos nuestro camino, nuestro destino y el de nuestra convivencia es compartido. Las personas que asesinaron a Aita y Jorge no condicionan mi ser, mi sentir ni mi forma de estar en el mundo. Pero de alguna manera, al matar a Aita, unieron su destino al mío. Hay un nudo de dolor en mi interior que solo ellos podrían deshacer. Y ellos, aunque no lo quieran, llevan consigo la marca de la sangre de nuestra familia. Su redención pasa por nuestra reparación. Este entuerto solo podrá resolverse desde lo humano. Yo no les considero monstruos, ni tan siquiera enemigos, sino personas, tal como yo, con vivencias distintas, con ideas profundamente equivocadas que les llevaron a deshumanizar su mirada y a llegar a matar a otras personas por ellas. A veces me pregunto, ¿pensarán ellos o sus familias alguna vez en Aita y en Jorge, en nosotros? ¿Qué lectura harán después de todos estos años de lo que hicieron? ¿Se sentirán orgullosos? ¿Serán conscientes del daño que nos causaron? ¿Y qué se les moverá por dentro al pensarlo? Anhelo ver en ellos cualquier rastro de humanidad, una muestra de empatía, un mensaje de rectificación, un gesto de arrepentimiento, algo que más allá de las palabras impersonales y medidas llegue desde la cercanía emocional, que sea honesto, que sea de verdad. Desprenderse de las semillas de odio, desmontar los prejuicios y rehumanizar la mirada hacia el otro
exige colocarse frente al espejo, mirarse, descubrirse y estar dispuesto a cuestionar los propios ideales. Reconocerse para reconocer a otro. Mirarnos al espejo es un ejercicio colectivo que todos deberíamos hacer. ¿Qué os parece si lo experimentamos? Cada una de vosotras tenéis una cajita como esta. Vamos a abrirla. Contiene un espejo. Los espejos retratan la realidad y sirven para darnos la imagen de las cosas. Se dice que reflejan el alma y tienen el poder de revelar lo que está oculto. El ejercicio que os propongo lo vamos a hacer por parejas. Vais a formar pareja con la persona que tenéis al lado. Para visualizar mejor lo que vamos a hacer, necesito una pareja aquí en el escenario. Para formarla, me encantaría contar con una persona y profesional estupenda que desde hace años nos acompaña con mucho cariño presentando y conduciendo este acto de aniversario. Eva Domaica. No te escondas. Estaba a ver si me libraba. También quiero invitar a subir al escenario a nuestro invitado especial de hoy, una persona valiente y comprometida a quien estamos muy agradecidos por su presencia, Jon Sistiaga. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Arratsaldeon, miedo me das, ¿eh? Haces bien. Bueno, tú ya vienes con tu espejo, tú aquí tienes tu espejo. Vale, acercaros un poquito aquí. ¿Así? Vale. Coged cada uno vuestro espejo y junto con vuestra pareja poneos de pie. Vamos a abrir juntos los espejos. Os espero un poco. ¿Estáis? ¿Sí? Vale, vamos a abrir juntos los espejos. Veréis que tiene dos lados. Uno es de aumento y el otro normal. Haced la prueba acercándoos bien el espejo hasta veros bien reflejadas por un lado y por el otro. ¿Veis claro cuál es el espejo de aumento? Vale. Ahora, Eva, Jon, tenéis que poneros de acuerdo entre vosotros. Uno de vosotros va a colocar el espejo de aumento a la izquierda y lo va a sujetar con la mano izquierda. Pues tú mismo. Y el otro va a colocar el espejo de aumento en el lado de la derecha y lo va a sujetar con la mano derecha. Vale. ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale. Si queréis podéis bajar un poquito los brazos sin dejar de sujetar el espejo con esa mano y en esa posición, ¿vale? Bueno, ahora todos tenéis que hacer lo mismo. Poneos de acuerdo con vuestra pareja. Uno sujetará el espejo de aumento a la izquierda, sujetando con la mano izquierda, y otro a la derecha. ¿Sí? Vale. En la Euskadi del terrorismo se produjo una división de la ciudadanía en base a sus diferencias de identidad. El pensamiento sectario dio paso a la violencia más extrema. Llegada la paz, sin duda se ha normalizado la vida cotidiana, pero no hemos evolucionado hacia la integración del otro. Persiste una mentalidad de tribu. Continúa habiendo submundos en Euskadi que viven de espaldas entre sí. Así que para hacer este ejercicio quiero que os pongáis dándos la espalda el uno al otro. Si queréis ver cómo se colocan ellos dos primero y luego os colocáis, ¿vale? Aquí, de conejillo de Un Indias, pasito ¿eh? más, si quieres, más adelante. Así, perfecto. Vale, colocaos todos dando la espalda a vuestra pareja, como están ellos. ¿Estáis preparadas? Vale. Vamos a mirarnos en el espejo de aumento. Colocaos el espejo frente a los ojos. Acordaos de mantenerlo en la posición izquierda o derecha que habéis acordado antes, ¿sí? Si queréis, podéis sujetar el espejo con las dos manos para estar más cómodos. Vale. En el aumento, uno ve todos los detalles e imperfecciones de la piel. Los surcos y las arrugas son un reflejo de preocupaciones y también de sonrisas y alegrías. El reflejo de nuestro pasado, de todas nuestras experiencias y vivencias, está en nuestro rostro. Mírate a los ojos y saluda el encuentro contigo misma. Estando solos ante el espejo podemos mostrarnos auténticos. No hay nadie alrededor, nada que aparentar,
nada de lo que defenderse. Tus ojos te invitan a prestarte atención. A través de ellos puedes ver en tu interior, conectar con tus emociones. Pregúntate a ti misma, ¿cómo estás? Observa y reconoce lo que hay en ti, tus miedos y tus certezas, tu fuerza y tu vulnerabilidad. Admite todo ello. El espejo nos trae a lo que somos y cómo somos ahora, pero no condiciona nuestro futuro. En tus ojos puedes ver también la puerta a la esperanza. Somos lo que hemos vivido y seremos lo que queramos ser. Manteniéndote conectada contigo misma, mira ahora de reojo a través del otro espejo, como quien mira por el retrovisor. Ahí está la otra persona. ¿Puedes verla? Si queréis, podéis doblar un poquito los espejos para verla. Sabes que está ahí y ella es consciente de tu presencia. Date cuenta de que lo que estáis viendo es el reflejo de una apariencia. La imagen que tienes de ella no es la persona. Hay unos cuantos filtros entre vosotras. Lo que tú proyectas en ella y lo que ella proyecta en ti, la lente a través de la cual ella te mira y tú le miras. Detrás de una imagen, detrás de una idea, siempre hay una persona. Búscala, conecta con su mirada y observa lo que te muestra de sí misma. Vuelve ahora por un instante a mirarte a ti mismo en el espejo de aumento. Cuando te centras en ti, pierdes el foco de la otra persona. Ver a otro exige dejar de mirarnos a nosotros mismos y ampliar la mirada. Vuelve ahora a mirar a otra persona poniendo toda tu intención en verla. Está justo detrás de ti. Siente su proximidad física en tu espalda. ¿No tienes ganas de tenerla de frente, de veros cara a cara? Deja a un lado el espejo y date la vuelta. Vaya diferencia, ¿no? No hemos terminado todavía, ¿eh? Os voy a pedir, queda poco, os voy a pedir que durante unos segundos os miréis a los ojos en silencio. Atiende y observa a la persona que tienes delante. Atiende a la persona que tienes delante y obsérvala con curiosidad más allá de lo que puedas conocer ya de ella. Venga, un poco de silencio, por favor. Sí, que... Reconocer a otro implica ver a la persona y que ella se sienta vista por ti. Por eso, para terminar, os propongo que penséis en lo que os inspira a la otra persona. Y si os surge, se lo podéis decir en una palabra o frase. Veo en ti. Cuando vayáis terminando, podéis volver a reconectaros con la sala y mirar hacia adelante. Vale. Vale, ya estáis casi todos sentados. Bien. Necesitamos ser personas capaces de ver más allá de nuestro reflejo en el espejo. Desarrollar una mirada atenta que nos permita trascender a las ideas y los prejuicios y ver a las personas. Reconocernos los unos en los otros. Sueño con una comunidad vasca que afronte su historia, se miren las víctimas y se haga consciente del dolor y el sufrimiento causados por el terror.
Una comunidad compasiva que se compromete a aprender formas de proteger nuestra vida en común. Una comunidad integradora que tenga en cuenta a todas las personas para construir un proyecto de país y de convivencia. Gure ispiluak ematen duen islatik haratago ikusteko gai izan behar dugu. Eta gauza izan besteenganako begirada arretatsu bat garatzeko. Elkar ezagutu eta gogoan hartu behar dugu. Izuak eragindako zuntzipenaz eta sufrimenduaz jabetu. Eraiki dezagun elkarrekin euskal komunitate erruki orori. Bere historiari aurre egin eta hortik abiatuta gure bizitza komuna babesteko bideak sortzeko konpromisoa har dezan. Herri eta bizikidetza proiektu integratzaile batean. Mila esker. Pues nada, aquí os dejo. Bueno, a ver cómo mejoramos Tú no esto, sabías ¿no? nada de esto, ¿verdad, Jon? Bueno, después de escucharla a Sara siempre ocurre lo mismo. Te quedas como vacío. Mientras la escuchas te surgen miles de ideas, de recuerdos, de reflexiones. Se va y te deja como... Se ha llevado toda nuestra energía. Bueno, Jon, ¿qué tal estás? Bueno, pues igual que tú, ¿no? Laminado después de este discurso que, joder, a mí me ha llegado, ¿eh? Me ha llegado mucho. Quiero, bueno, agradecer a la Fundación que me haya invitado, pero felicitar a Sara porque, joder, he visto muchos discursos y muchas formas de contar las cosas, pero tú no solo lo haces muy bien, es que llegas y haces pensar mucho, ¿no?, sobre lo que estás contando. O sea que de verdad sigue así, joder. ¿En qué has pensado cuando le escuchabas? ¿O en quién has pensado? A ver, creo de todo lo que ha dicho, me quedo como con retazos, a ver si voy soltándolos. He hablado de los detalles, citando el libro de Ceolaza, pero sobre todo ha hablado de algo que me parece a mí muy importante en estos momentos o en los últimos años, que es sobre las verdades o los discursos, y que todo aquel que no tenga un fundamento ético, ¿no?, una verdad moral detrás, un sustrato moral detrás, es un fraude. Y yo lo creo también fervientemente, ¿no? Podemos discutir, tendremos seguramente varias opiniones, si tiene que haber un relato o relatos plurales, etcétera, ¿no? Pero todos aquellos que no tengan en consideración este punto de vista ético, algo que nos han enseñado a todos, ¿no?, pero no solo aquí, sino en cualquier religión y lugar de la tierra, aquello que nosotros lo tenemos como el quinto mandamiento, el no matarás, esto es en todos los lados, pasa en todas las culturas. Está mal matar. O sea, no es que es algo que esté mal aquí, está mal en cualquier lado y cualquiera te lo podrá decir, en el confín del mundo, en cualquier lado, ¿no? Por tanto, todo aquel relato que intente justificar algo, no buscar un fundamento ético obviar un fundamento ético, es un fraude. Y de ahora en adelante voy a citar a Sara cuando hablemos de estas cosas. Bueno, vamos a tener rato para tocar algunas de las cosas que has dicho. Jon Seistiaga, yo supongo que le conocen todos ustedes porque es de sobra conocido, es un periodista de raza que es un periodista en extinción en tiempos de teléfono, WhatsApp y de oficinas, periodismo y de teletipos, ¿no? Es un hombre al que le gusta tocar, ver lo que ocurre, que no se lo cuenten, y que ha vivido como periodista, lógicamente, los peores años de este país, los años de plomo. Pero como buen periodista huye de los protagonismos, así que bueno, pues la Fundación yo creo que acertadamente ha pensado que te ibas a sentir bastante más cómodo en los periodistas. Iñaki Gabilondo suele hablar siempre de la segunda voz, ¿no? No nos gusta el protagonismo, y entonces hemos pensado que así igual te ibas a sentir más cómodo que dando un discurso o que en alguna forma de estas. Pero por empezar, yo cuando escuchaba a Sara todos los años, realmente, cuando le escucho, yo me acuerdo de su padre, lógicamente yo le conocía a su padre, y
Y hoy pensaba en la última vez que le vi, cuando decías tú lo de la copa de vino, yo me acuerdo de su puro. La última vez que le vi iba caminando por la calle San Prudencio fumándose un puro, fue un par de días antes de sonriendo, como muy feliz, muy sereno, muy tranquilo y con su puro feliz. Y yo pensaba que si todo el mundo conociera, es decir, si todos nos conociéramos más personalmente, a mí me parecía increíble que alguien pudiera matar a Fernando Buesa. Igual porque yo le conocía, yo sabía quién era, no conocía a su familia, pero hablaba con él. Y me acordaba de tu primera experiencia, bueno, no sé si es tu primera experiencia, tú eres de Beovia, tú has... en Beovia ha habido muchos atentados, bastantes atentados terroristas, no solamente de ETA, de los GAL también. Y tú me contaste una vez que la primera vez que tuviste como un contacto con el periodismo fue precisamente en un atentado, que fue después del asesinato de Enrique Casas. Ah, sí, sí. Bueno, es cuando yo creo que decidí hacerme periodista, ¿no? Sí. Esto es año 84, ¿no? 83. El año 83-84, sí. 84. Y yo entonces debía estar como en tercero de BUP, que se hacía entonces, y iba a trabajar. Pues los viernes le echaba una mano a mis padres que trabajaban en un restaurante en Lezo, donde habían montado la redacción de un periódico que no duró mucho tiempo, que se llamaba La Voz de Euskadi. Y yo pues estaba ahí sacando las alubias y tal, y bueno, prácticamente a esa hora todos los que estaban comiendo en el comedor eran todos periodistas de La Voz de Euskadi, ¿no? Y recuerdo que entró un tipo y dijo, han matado a Casas. Entonces se levantaron todos, dejaron los platos, yo me quedé con la cazuela en la mano. Y les seguí hasta la redacción y vi cómo se organizaban. Entonces, pues tú eres delegación de gobierno, tú llama al otro lado, tú tienes contactos, no sé qué, tú vete al PSOE, tú llama no sé qué. Y vi toda aquella vorágine. Ahora lo cuento ya casi como una película, ¿no? Pero fue entonces también cuando fui un poco consciente de lo que estaba ocurriendo, de la importancia de lo que ocurría, y desde entonces dije, yo quiero pertenecer a este sí. colectivo, a este grupo, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, empecé a trabajar y mucho tiempo en el País Vasco, luego haciendo en Madrid lo que entonces se llamaba Justicia Interior, que básicamente era hacer terrorismo, ¿no? Y que a todos los vascos que iban a Madrid nos ponían siempre a hacer terrorismo. No sé si porque pronunciábamos bien los apellidos o por qué, ¿no? Pero bueno... Y bueno, como todos, como tú, viví toda esa transición, ¿no? de que en un momento dado en Euskadi ya no se podía hacer periodismo, o el periodismo que nos habían enseñado, ¿no? De hablar con todas las fuentes y todos los lados, ¿no? Había un momento dado en que también nos convertimos en víctimas y entonces ya no podías ir a tocar fuentes del lado que te cogía la matrícula después de hablar, ¿no? Esta es una conversación que he tenido luego, pasado muchos años, con antiguos miembros de ETA. ¿Y lo has tenido? ¿Y qué te decían? Porque es verdad que no solamente existe incluso dentro del propio periodismo, había dos bandos. Pero sí es verdad, tú estabas dando altavoz y cubriendo la información de aquellos que te podían quitar la vida. Sobre todo algunas personas que estaban más amenazadas que otras. Sí. Hombre, con la experiencia que luego he ido acumulando, todo esto te genera varias reflexiones sobre nuestro trabajo y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, yo a partir del año 96 me dediqué a hacer documentales en el resto del mundo y por lo que sea, porque estaba más preparado, más predispuesto o lo que sea, pues me dediqué a cubrir mucho conflicto y mucha guerra. Por tanto, mi mirada sobre todo esto sobrevuela mucho más allá de las fronteras del País Vasco, porque tengo experiencias que confrontar más allá de encuentros oficiales o ir a visitar a víctimas de no sé qué. No. Están todos esos sitios. Entonces, lo primero que aprendes como periodista es que te puede ocurrir lo que los anglosajones llaman estar involved in the conflict, ¿no? Estás involucrado en el conflicto. Y esto pasa con los periodistas locales. Cuando cubrías un conflicto o una guerra, yo
todos nosotros siempre tratas de conseguir un fixer, un periodista local que te enseñe a moverte, que te diga por ahí no, esa avenida hay francotiradores, vete a este hotel, a este otro no. Quiénes son los políticos locales, los generales locales, los paramilitares locales. Y cuando tú te vas, ese se queda. Ese es el que se queda, ¿no? Y he conocido gente que no solo que luego ha fallecido, sino que está muy involucrada en el conflicto local. Porque al final muchos de ellos, y estamos hablando de situaciones de guerra, pero acababan tomando parte, estabas en una comunidad o en la otra, ¿no? Pero otra reflexión que con los años he ido haciendo es que al final el periodismo se basa en algo muy sencillo, ¿no? Es tratar de contar lo que pasa. Y a pesar de que ahora haya muchos influencers y mucha persona que se considera periodista ciudadana, de lo poco que aprendimos en la facultad, es que es una serie de rudimentos y de fundamentos para hacer el periodismo. Ser honesto, ser legal, ser honrado, consultar todas las fuentes, todas las partes. Esto en un momento en Euskadi dejó de hacerse, porque no podías consultar a una de las partes, porque era la que nos mataba, o las que nos ponía lapas en los coches, ¿no? Y con el tiempo, cada vez que voy a un viaje, trato de ver todas las partes. Esto ya sienta mal a una de las partes, porque has estado con los malos. Los malos siempre van a decir que los otros son los malos, ¿no? Pero tu labor es hacerlo. Pero entonces yo me pregunto, cuando voy a todos estos sitios y todos tenemos una serie de querencias, a priorismo, nos gustan más, pensamos que, no sé, los palestinos son los buenos o los israelíes son los buenos, ¿no? Cuando llegas allí tienes que desprenderte de todo lo que hayas aprendido y ponerte a pensar y hablar con todos y hacer unas preguntas básicas y que son muy fáciles, ¿no? ¿Aquí quién mata? ¿Aquí quién secuestra? ¿Aquí quién tortura? ¿Aquí quién hace desaparecer? Y todo. Entonces, el que mata es un asesino, el que secuestra será un secuestrador, ¿no? Y el que tortura será un torturador. Esto es así. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y te has encontrado el mismo tipo de gente, los mismos argumentos, justificaciones, excusas, sufrimiento Los patrones se repiten. en todos los sitios? ¿Qué patrones se repiten? Los patrones se repiten. Es decir, no voy a hablar de grandes conflictos, ¿vale? No voy a hacer de, no sé, un Irak o un no sé qué, pero lugares donde se ha ejercido la violencia, no por parte de un Estado que intenta invadir, aniquilar, enfrentarse con otros, sino donde se ha ejercido la violencia por razones políticas, por razones de raza o por razones de religiosas, se repiten una serie de circunstancias que van creando el momentum, ¿no? El momento de empezar a matar. Esas razones tienen mucho que ver con generar un discurso de odio hacia el otro, ¿no? Con dejar de reconocer al otro. Es en ese momento, cuando dejas de reconocer al otro, cuando dejas de ser un ser ético. Te conviertes en otra cosa. Pones en pausa tu humanidad. Puede que luego la recuperes, y esto es complicado de entender, pero puede que luego la recuperes, ¿vale? Pero en el momento en que decides que estás dispuesto a matar o a chivarte del otro, ahora mismo estás dejando de ser un ser ético, ¿no? Y Sare ha ido un poco por ahí, pero tanto en Euskadi como en la Ruanda que he conocido, o el Belfast que he conocido, o incluso en determinadas zonas de Colombia asoladas por la violencia de las guerrillas y de los paramilitares, todos se conocían, todos sabían lo que estaban haciendo. Por eso intento encontrar esa explicación a poner en suspenso tu humanidad, porque el panadero que cuelga el mandil y coge la lista que ya ha elaborado de sus vecinos del barrio que compran el pan a primera hora y el periódico y decide
quiénes son serbios o bosnios, o quiénes son tutsis eliminables, ¿no? o quién es un comunista, o quién es un católico o un protestante, les conoce perfectamente, por eso elabora las listas. Pero hay algo en su interior que ha sido puesto en suspenso. ¿Y por qué? ¿Por qué se convence a estas personas que hace clac en su interior para decir, vas a matar a este a pesar de que sabes que tiene 2 niños? ¿O vas a chivarte de alguien que va a ser asesinado a pesar de que conoces a toda su familia o has ido con él a clase? ¿Cómo haces para que esa persona se convierta en un héroe, en un militante por la causa de la libertad, en un yihadista dispuesto a dar su vida? ¿Cómo haces? ¿Cómo les vas convenciendo? Necesitas generar un discurso de odio. Y durante mucho tiempo en este país se generó un discurso de odio y se implementó un discurso de odio, donde, por tanto, hay personas de tu comunidad que son eliminables, fuera del sistema, para que los que quedemos seamos puros, seamos dignos, seamos héroes, seamos mártires, seamos lo que sea. Y necesitas que alguien construya la narrativa. Medios de comunicación, escritores, profesores de universidad, abogados, políticos. Necesitas generar el marco para que mucha gente crea que efectivamente no hay otra opción que matar, que se ha llegado al punto de no retorno y que solo eliminando a tu peligro, insisto, político, religioso, lo que quieras, puedes tu comunidad sobrevivir. Esos son los patrones que se van repitiendo en todos los sitios. Más patrones, al final, el convencer a todos estos de hacer todo esto, necesitas utilizar las mismas técnicas de convencimiento que cualquier secta. En cualquier secta donde te programan para que abandones tu casa o cedas tu herencia o des tu nómina o lo que sea, esto es lo mismo. Necesitas dejar de alguna manera tu vida atrás y pensar en otro tótem, ¿no? En tu vida, en otro destino, y convencerte de que estás elegido, de que eres un elegido, ¿no? ¿Cuándo en tu profesión, y no solamente en tu caso, sino yo creo que nos ha pasado a todos los periodistas, ¿cuándo pasamos de hablar de quienes asesinaban, secuestraban, torturaban, a ver a las víctimas? Durante años las víctimas no existían, en el relato periodístico no existían. En la sociedad todos conocemos casos dramáticos de personas con las que hablas. Yo hace poco hablaba con un policía municipal que recibió 12 balazos, se quedó en el año 76 en Galdacao, estaba de escolta del alcalde, se quedó tirado en el suelo, 8 de la mañana, hora punta, pasaba medio Galdacao por allí, nadie le... Y sin embargo esas cosas no las contábamos. Tú en el último año largo has escrito Purgatorio, en el que yo creo que la víctima tiene mucho peso, pero has dirigido Zubiak, has hablado en Aureta, has mirado mucho la mirada de las víctimas. ¿Qué nos pasó durante unos años y cómo las hemos encontrado? Creo que parte de la narrativa del odio consiste en eliminar cualquier voz disidente. Y las primeras voces disidentes son no aquellas que digan es que yo no soy nacionalista o es que yo no soy... No, son las voces de los compasivos, son las voces éticas. Y esto es lo primero que un discurso del odio tiene que tratar de eliminar, ¿no? Y ahí tienes la culpa. Volvemos a los patrones. En todos los lados siempre hay unos señores mayores que están convenciendo a unos jóvenes idealistas de que son los elegidos para llevar a cabo esta misión, que luego, no sé, pues tendrán desde 70 uríes en el cielo esperándole a una Euskadi independiente, alegre, combativa, maravillosa, o una Irlanda reunificada, me da igual, ¿no?
Y tiene importancia los medios de comunicación. Respondiendo a tu pregunta, porque los medios de comunicación por hablar de nuestro territorio, durante años y años primábamos las exclusivas, el llegar el primero, el tener la foto, el decir quién era el líder del nuevo comando, la nueva cúpula de ETA. Nos perdimos durante muchos años en lo que yo llamo un poco y en la que también estuvo mucho tiempo, gran parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la segurocracia. Nos acostumbramos a vivir y a trabajar en ese entorno donde el funeral ya era la parte secundaria, ¿no? Lo importante era la foto del asesinato, del bombazo, las reacciones al momento, ¿no? Fuimos cambiando mucho y fuimos retocando muchas portadas, ¿no? Pero gran parte, tú has citado así como de pasada, pero obviamente gran parte de muchos periodistas todavía ahora en este territorio en Euskadi todavía tienen que hacer esa reflexión mental, y si la han hecho, pues a lo mejor solo se están mirando en el espejo de la izquierda, que me ha tocado a mí, no en el de cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque colaboraron. Porque si tú generas el marco normativo, estás colaborando. Es decir, me acuerdo ahora de entrevistar a una periodista, la principal locutora de la Radio 1000 Colims en Ruanda. La entrevisté en la cárcel, donde está desde hace muchos años. Y me decía, es que yo estaba haciendo mi trabajo. Joder, tu trabajo. Y su trabajo en ese momento era convencer a toda la población hutu de que o eliminaban a la mitad de la población, que era tutsi, o los tutsi les iban a eliminar a ellos. No había objetivamente ningún dato que dijera que se estaba armando la comunidad tutsi, que se estaban haciendo listas. No lo había, pero convencieron a prácticamente toda esa parte de la población hutu que solo escuchaba la radio en el año 95, no había televisiones, pero sí radio, de que si no mataban ellos primero, si no acababan con ellos acabarían con nosotros. Entonces Valerí me decía, yo hacía mi trabajo. Ahora veo que estaba equivocada. Pero claro, 900.000 muertos después. Es un poco tarde para estar equivocado. Pero es verdad que nunca es tarde si al final, como decía Sara antes, coño, te miras al espejo y reconoces no esos discursos que a mí no me gustan de no sirvió para nada, o condeno lo que he hecho, no sé, hay como palabras que para mi gusto son palabras muro que no ayudan en la resolución de conflictos, ¿no? Pero sí, joder, Que no el sea, que me mandó a hacerlo, ¿por qué lo hizo? o que no ¿Dónde sea estaba? en plural impersonal. Yo siempre que veo a alguien que intenta simular hacer autocrítica, siempre habla en se pudo, pudimos. Eso no es No hay autocrítica. nadie, o sea, Eso no se hace es. nunca en primera persona. Todavía estoy por escuchar a gente reconocer el daño en primera persona al singular. Yo no lo hice bien, yo miré para otro lado, yo aplaudí, yo ayudé, jamás. Eso no. Y Es que nos es muy venden como autocrítica lo que no es autocrítica. Eso, Eva, es verdad que desde mi experiencia entrevistando a un montón de gente, militares, paramilitares, miembros de organizaciones terroristas, yihadistas, hay que tener mucha altura de miras para hacerlo, porque es hacer una enmienda a la totalidad a toda tu vida. ¿Qué ha sido mi vida desde los 18 años? Me captaron en el instituto. Fui un día a una manifestación, luego tiré un par de piedras, monté una barricada, me vino uno me dio un cóctel molotov. Podía haber dicho que no lo tiro y me vuelvo a casa, que empieza Barrio Sésamo. Pero no, hay unos que lo tiran y que luego pues le llaman a la asamblea y luego se van al monte. Y luego nace una quedada, y luego van a la sociedad, y luego te dicen ta. Y con 18 años estás matando. Y con 20, 22 te han pillado. Desde los 22 años estás comiendo techo. Sí.
o desde los 28, si te pillan tarde, me da igual. Y sales a los 60. La vida sigue ahí fuera. Esto pasa mucho. Es decir, yo sigo hablando con muchos antiguos exmiembros de ETA, pues por razones de trabajo, obviamente, y por documentación, y, joder, esta no es la Euskadi que pensaban. No es la Euskadi por la que mataron. Y les siguieron convenciendo durante muchos años de que, joder, tenían que ser capaces de dar su vida. Una mentira para decir realmente lo que vas a hacer, lo que te pedimos es que mates. Bueno, igual te mueres o te matan, pero sobre todo vas a matar. Pero no es la Euskadi. Estás saliendo de la cárcel ahora y no solo no hay una independencia como ellos soñaban, sino que, bueno, en la mercería donde iba con su madre ahora hay un pakistaní, y el bar donde tomaba chiquitos con su padre, pues hay un locutorio. Sí. Ahora, ¿para qué todo esto? Entonces muchos piensan, y creo que hay algunos que están en esa fase, de decir, como decía aquel verso de Kipling, ¿no? Nuestros padres mintieron. Claro. Sí. Tus padres y los amigos de tus padres y todos aquellos mayores que en el instituto, en los colegios, o en la calle, o en los talleres, te decían que fueras a la mani, pero que acabaras a las 9:15, joder, que sabes que ellos estaban cenando chuletón en la sociedad y a las 9:15 tenían que volver a casa, o 10. Sí. Esos son los que todavía se han ido de rositas. Sí. Esos son los que Sara todavía antes estaba diciendo, que hay algunos cuantos que tienen que explicar que lo montaron, que lo organizaron. No solo quién eligió un objetivo concreto para un atentado concreto, no. Es decir, hostia, sí. Que Mikel Antxa todavía está por las calles en Donosti, que está muy bien, que yo me siento y me tomo una cerveza con él, pero yo lo que quiero es que me diga en qué momento y con quién y por qué decide que la lucha por la liberación de Euskadi tiene que dar un salto y hay que empezar a matar a políticos. ¿Dónde se inspiró? ¿A quién leyó? Sí. ¿Quién se lo comentó? ¿Por qué creyó que era la última fase o la fase ya inequívoca? Después de esto, sí, los vamos a doblegar. Y ¿no? Ahora te voy a decir otra cosa, porque Sara ha abierto el espejo, nos ha hecho abrirlo a todos, pero no para que se miren solamente unos, sino para que nos miremos nosotros. Yo tengo la experiencia personal de que yo como periodista, cuando ETA mataba, yo no me miré, en ningún momento me miré. Y yo creo que el trabajo fue la excusa que yo me puse a mí misma para no parar y para no pensar, porque yo tenía que cubrir los atentados, coger las declaraciones, vivías en una vorágine en la que no parabas un segundo. Y tú has dicho varias veces cuando estabas hablando, con la experiencia que tengo ahora, tú cuando ETA mataba en los peores años, cuando te tocaba cubrir como periodista, tú paraste, tú te miraste en el espejo, tú dijiste, ¿dónde estoy? ¿O lo haces ahora? Es decir, ¿dónde estábamos nosotros cuando sufrían y quizás no les prestábamos atención? A mí me pasaba lo mismo. Que eso es lo que yo he visto cuando he abierto este espejo. Y que me lo pregunto mucho, pero que me lo pregunto mucho ahora. Eva. O sea, vivíamos en una vorágine constante, ¿no? De si no te sonaba el teléfono a ti, estabas escuchando ya en las noticias que había ocurrido algo. Yo trabajaba y como te he dicho antes, yo, en mi parte, era el que además igual venía desde Madrid a cubrir un atentado y me volvía, pero yo ya no me quedaba el funeral. ¿No? Es decir, fuimos aprendiendo un poco también con los años, ¿no? Y aprender que nuestra mirada tenía que cambiar. Es decir, hay algo que ETA durante mucho tiempo consiguió, que es fijar el marco discursivo incluso de cómo se hablaba sobre la organización terrorista. Joder, está la RAE, la Real Academia de la Lengua ha aceptado la palabra zulo, y no porque zulo suena bien y significa agujero,
sino porque zulo se quedó en el lenguaje popular español durante muchos años como el lugar donde se metía un secuestrado o se encontraban armas, ¿no? Consiguió que habláramos de comandos, Sí. consiguió que habláramos o que nos refiriéramos a los militantes, a los terroristas, con su nom de guerre, ¿no? Con su alias. Sí. Sí, sí. Con lo cual ayudábamos a generar esa magnificación de la historia y que ellos mismos se creyeran que estaban marcando el paso de nosotros, ¿no? Porque hablamos de eso, no nos referíamos con sus nombres de pila, sino... Sí. De lo que ha dicho Sara, no he apuntado casi nada, porque me deja siempre así como, me remueve entera, pero sí que cuando ha dicho, no los considero monstruos. Y bueno, pues aquí está el lema, reconocer para reconocernos. Ha hablado de rehumanizar la mirada, de mirar al otro, de mirarnos. Y yo te quería preguntar por la experiencia con Zubiak, porque de eso va, ¿no? De poner en contacto a una víctima, de tender puentes, ¿no? Porque al final, Sara nos preguntaba si sería posible esa Euskadi integradora, compasiva con las víctimas, que afronte su historia, y para eso lo primero es un poco pues, reconocer para reconocernos. ¿Cómo fue tu experiencia con Zubiak? ¿Qué aprendiste? A ver, te voy a intentar abrir dos melones antes. Creo que esta sociedad, para que llegue a ser compasiva, también tiene que hacer mucha reflexión de sí misma. En Euskadi ahora vivimos en esa dulce amnesia, ¿no? colectiva, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Y nos hemos olvidado rápidamente de que esto pasó hace 10 años, ¿no? Nuestros hijos no tienen ni idea, no solamente de quién era Miguel Ángel Blanco, sino mi hija ayer me preguntaba quién era Chapote, porque lo había escuchado en TikTok, lo de Bota Chapote. Y dale tú toda la teórica otra vez. Ya. Para que esta sociedad se vuelva compasiva, también tiene que hacer una autorreflexión de cuántos, incluidos periodistas, se pusieron de perfil durante todo aquel tiempo. Mi experiencia dice en otros lugares que es una forma de supervivencia mental, sobre todo, ¿no? Te acostumbras a vivir en violencia. Los de Belfast se acostumbraron a vivir en ese entorno de violencia. Es decir, los habitantes del Putumayo colombiano se han acostumbrado a vivir en ese entorno de violencia. Nosotros también, aunque sabíamos que éramos una anomalía ética en la Europa de los 80 y los 90, ¿no? Cobras fondos de la Unión Europea por un lado y por otro lado permites que maten a tus representantes políticos o a cualquiera, ¿no? Simplemente, ¿no? Todos esos que mataban, si volvemos ahora solo a los que matan y no solo a toda la sociedad que tiene que mirarse en ese espejo, hay algún monstruo. Yo no los considero monstruos. Yo también lo creo. Así en general, no los considero monstruos, pero claro que hay algún monstruo. Y como en toda organización que utiliza la violencia, siempre hay alguien que le gusta la violencia, que la utiliza porque le gusta. Pero estos se les llaman psicópatas. Hay un 1% en la población, habrá algún psicópata entre todos los que estamos aquí probablemente, ¿no? Pero tampoco pero en general no les considero monstruos, sino personas que han sido programadas. Lo que sí es complicado es desprogramarles, porque la mayor parte de ellos son conscientes de lo que han hecho, pero se niegan a reconocerlo. Se niegan, como decía Sara, a decir, joder, dime algo. No una mera carta que mandas, ¿sabes? La misma que se está mandando al ministerio o al juez de vigilancia penitenciaria. Esto es una mierda. A mí me llega una carta. Llámame, hazme a través de un intermediario, decidme algo. Y entonces poder empezar ese proceso de reconstrucción interna y poder mirarte de otra manera, ¿no? Y elaborando el documental de Zubiak, que se titula Puentes, que es un poco reconocernos, pues hablé con mucha gente. Ahora mismo creo que soy capaz de saber si alguien se ha arrepentido de verdad
o me está mintiendo. Pero no solo por los que he conocido de ETA, sino por los que he conocido del IRA, o de los paramilitares protestantes, o de los interangües, o de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. O sea, creo que soy capaz de decir, tú lo estás haciendo por quedar bien ante el micrófono o ante mí. Pero sí que he visto muchos que de verdad su arrepentimiento, aunque no le llamen así, es real. Es decir, les cuesta verbalizarlo, porque joder, como decía en su vida que uno de los asesinos de Juan Mari Jáuregui, joder, no he pedido perdón porque lo que he hecho es imperdonable. Está bien, ya lo ha asumido. Que la palabra perdón o exigir perdón es algo que no va a remediar lo que ha hecho, ¿no? Y que en este caso, este señor, este chico, es plenamente consciente de la maldad de sus acciones y de las consecuencias de sus acciones, sí, ¿no? Que enganchando con tu penúltima pregunta, como tardamos tanto en visibilizar a las víctimas, ellos tampoco las veían. En su día, que la persona que está hablando, el antiguo miembro de ETA que está hablando, decía, nosotros cometíamos un atentado y poníamos enseguida la tele para ver qué decían de nosotros. Han huido en un coche blanco con matrícula de no sé cuántos, eran 3, eran 2, eran altos, eran bajos. Simplemente, después apagamos la tele, porque ya venía el hospital, los funerales, las amistades, las declaraciones políticas. Claro, pero eso ya venía detrás, ¿no? Y muy atrás. Lo primero era atentado con coche bomba. ¿Qué comando? ¿Quién forma parte del comando? ¿Qué atentados otros ha habido? ¡Pum, pum, pum, pum! Y en el minuto 8, 9 o 10, sí, las víctimas, ¿no? Sí, las víctimas. Y es el momento de que hablen ellas, como decía Sara, que es el momento en el que tienen que hablar. Bueno, por ir terminando, tú hablas mucho, yo también, o sea que podríamos estar aquí hasta... ¿Crees que será posible para nuestra generación esa Euskadi integradora, compasiva con las víctimas, que afronte su historia para otra generación? Sí, yo creo que sí. O sea, siempre me preguntan lo de la reconciliación. Digo, no, aquí no había dos bandos, no hay que reconciliarse. Hay alguien dentro de esta sociedad y creo que ahora mismo es labor no solo de los periodistas, sino también de los historiadores. Es decir, aquí veo que hay gente de Gogoan, de Memorial, etcétera. Es decir, hay que poner números a esto. ¿Cuántos estuvieron en ETA? ¿Qué parte de la sociedad estuvo en ETA? No digo los que votaban a la opción política que apoyaba, ¿no? ¿Cuánta gente se necesitó para doblegar no solo a Euskadi, sino casi a todo un país? Quedan 2.000 personas, 4.000, no sé, Florencio está ahí, tendrá los números, 10.000 pasaron por ETA, en una población de 2 millones y pico. Bueno, pues esto pasa en todos los lados. El IRA y los paramilitares apenas eran 7.000, 8.000 militantes a lo largo de 40 años. 7.000 personas en 40 años son capaces de doblegar de verdad a una sociedad. Bueno, pues ahora, para encontrar esa sociedad, esa Euskadi integradora, hay que tener muy claro que hay que mirar a los ojos. Esto es algo que yo estoy habituado a hacer y no me importa hacer, porque lo hago. Pero cualquiera que me diga, como he arrancado al principio de esta intervención, cuando hablo con alguno que en su momento, que ha pasado por la cárcel, que no sé qué, digo, joder, qué bien, ¿eh? Pues sí, joder, a ver cuándo vienes otra vez por Donosti, nos tomamos otra caña y seguimos charlando. Muy bien, pero sin problemas. Pero fíjate que hace 10 años me hubieras cogido la matrícula. Bueno, ya, pero eso, ya, pero es interesante, es importante que lo entiendas, ¿sabes? Es decir, me gustaría que en algún momento la gente que ha pertenecido a ETA hable como mucha gente del IRA en Irlanda del Norte, a los que he entrevistado. Te pongo 2 ejemplos rápidos y todavía estamos de tiempo. O sea, el jefe de la brigada del IRA, Brendan Hughes, de Dark, que murió de COVID el año pasado. Un tío con 3 huelgas de hambre, le falta un riñón, 14 años en la cárcel, con Jerry Adams. Y casualmente, mientras le estoy entrevistando en su casa, está en la tele puesta
y sale Jerry Adams y Martin McGuinness en el Parlamento de Stormont. Y el tío, según en la entrevista, me está hablando de su época, y mira, y dice, jo, hostia, Stormont. Y dice el tío, ¿cuántas veces hemos intentado volar el Parlamento de Stormont? ¿A cuánta gente he enviado yo a matar y a morir en el Parlamento de Stormont? Y yo, hostia, callado, ese momentazo, ¿no? Y digo, joder, ¿mereció la pena? Y dice, mira, estamos ahí. Digo, si lo hubieras volado, pues hubiéramos cambiado el curso de la historia. Y no sé dónde estaríamos, pero el caso es que estamos ahí y somos la segunda fuerza política. Yo echo de menos que gente de ETA tenga la valentía de hablar de ese tipo de cosas. ¿No? Que gente de ETA me diga como me dijo Tommy Gorman, otro antiguo miembro del IRA, dice, lo hicimos todo mal, no lo creímos. Y no te creas, o sea, hemos parado porque esto era un juego de suma cero, John. O sea, podíamos seguir otros 30 años. Miraba hacia la calle y decía, mis nietos. Mi hijo entró en la cárcel, también por ser del IRA. Yo no quiero que mis nietos entren. Entonces podíamos seguir, pero al final ninguno podía ganar. ¿Y sabes qué? Me decía. Y resulta que ahora, y se cumplió su profecía después de 10 años de esta entrevista, al final resulta que los católicos somos más, o que tenemos más descendencia. Y por tanto, por una simple cuestión de natalidad, dentro de unos años vamos a ser la primera fuerza política, como acaba de suceder el año pasado. Sí. ¿No? Bueno, estamos aquí para recordar como los 11 soldados de Beatú que murieron en la Primera Guerra Mundial enterrados en esa pequeña localidad fronteriza de Beovia. Oroigutas. Recordadnos. Muchas gracias por hacerlo con tu periodismo y por habernos acompañado esta tarde aquí. Y gracias por invitarme. Oye, gracias a todos. En este In Memoriam. Jon Sistiaga. Bueno, pues con esta conversación con Jon Sistiaga llegamos al final de este 23º In Memoriam por Fernando y Jorge, en el que hemos disfrutado de la presencia y el cariño de tantos amigos y amigas. Vuestro apoyo y cercanía un año más nos da energía para, como decía Sara, trabajar por una comunidad integradora que tenga en cuenta a todas las personas para construir un proyecto de país y de convivencia en el que todas y todos nos reconozcamos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Y para terminar, queremos despedirnos este año con danza. Y para ello tenemos a Beatriz Ledesma, que haciendo una referencia a todo lo que hemos vivido hoy aquí, ha creado ad hoc una hermosa pieza donde quiere expresar cómo reconocerse y cómo reconocernos a través del movimiento. Bere dantzarekin utziko zaituztegu.
Thank you.